Señor Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Jesús Orozco, Reverendo Padre Joaquín Sánchez, rector de la Universidad Javeriana, señor director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, doctor Fernando Carrillo, señor vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura, señor embajador de la República de Panamá, Ricardo Anguissola, el magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luis López Guerra, señor secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez, doctor Rodrigo Escobar, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, señor magistrado de la Corte Constitucional y juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Humberto Sierra, señor embajador de Colombia ante la OEA, doctor Andrés González, señor defensor del pueblo, Borman Pérez, o ex defensor del pueblo. Muchas gracias por su servicio. Señora secretaria jurídica de la Presidencia, Cristina Pardo, señora viceministra de Relaciones Exteriores, Patti Londoño, señores panelistas nacionales e internacionales invitados a este foro, señores magistrados que nos acompañan, señor director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y Derecho, Miguel Samper, señores representantes de las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan el día de hoy, decanos, directivos y alumnos de la Universidad Javeriana y de las universidades asistentes, señores invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Permítame, en este auditorio que lleva el nombre de doctor Luis Carlos Galán, el sábado pasado se cumplió 23 años desde que lo asesinaron vilmente. Permítame en este auditorio iniciar haciendo una especie de declaración de principios. El gobierno que yo presido quiere ser un gobierno reformador, quiere ser un gobierno progresista, quiere ser un gobierno que el pueblo colombiano y la comunidad internacional lo señalen como un gobierno decente. En mi gobierno los derechos humanos son prioridad y mi gobierno tiene un firme y auténtico compromiso con su defensa. Y no nos defendemos y no nos protegemos por imposición de nadie. Lo hacemos porque nos nace de una profunda convicción humanista y democrática. El respeto a los derechos humanos para nosotros no es materia de discusión, ni de ambigüedades, ni de cavilaciones, es el norte, es la médula misma, además de nuestro sistema democrático. Somos un gobierno que quiere construir un país más moderno sobre la base de las libertades inalienables y sagradas. El talante principal de nuestro gobierno lo definen precisamente esos principios y esos valores que nos enorgullecen: el respeto al Estado de Derecho y a la búsqueda permanente de la garantía de los derechos de los colombianos, comenzando, por ejemplo, por los derechos de las víctimas. Ese talante moderno, progresista y garantista de nuestro gobierno es una nueva realidad que esperamos sea reconocida por las autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues son hechos concretos que corroboran nuestro compromiso con la defensa y la protección de los derechos humanos. Nuestra Constitución, la Constitución de 1991, estableció los cimientos y la columna vertebral de una política pública de defensa y garantía de los derechos humanos en nuestro país.
Como nación, nunca hemos dudado de la defensa de los derechos y libertades públicas consignadas en la Carta. Sin duda, es una carta de las más progresistas y completas de América Latina en esta materia, muchos dicen que en el mundo entero. Y gracias a ello, hoy podemos decir y decirle a la comunidad internacional que tenemos una política pública de respeto de los derechos humanos. Y como Estado, y en esto soy enfático, no tememos reconocer errores que hemos cometido y errores que también se han cometido en el pasado. Por eso hemos sido tal vez pioneros en este gobierno, en mi gobierno, en diseñar y poner en marcha los mecanismos administrativos y los mecanismos judiciales para la atención y la reparación de las víctimas. Nosotros no esperamos una condena para proceder, sino que obramos con el trabajo conjunto de todas las ramas del Estado para pagar una deuda moral hacia los colombianos más vulnerables, los que más han sufrido las consecuencias de la violencia, y les estamos cumpliendo con todo el entusiasmo, con toda la determinación, con toda la voluntad. Nuestros esfuerzos de la reparación de las víctimas son un gran paso hacia la consolidación de la paz, que es un objetivo fundamental de la nación colombiana al que nunca, jamás podemos renunciar. No hemos eludido o evadido nuestros problemas, todo lo contrario, los estamos enfrentando, y así creo que lo comienza a reconocer la comunidad internacional. Lo hacemos con coraje, con fortaleza, con entusiasmo, con sentido social, y sujetos, subrayes y sujetos siempre al escrutinio internacional. Pero nuestros esfuerzos no solo se centran en la creación y en la implementación de normas y de políticas con la ayuda de la comunidad internacional y la comunidad, por supuesto, nacional. También hemos logrado que la conducta y los códigos de nuestros funcionarios, sobre todo de nuestras Fuerzas Armadas, reflejen el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Ayer, mi propio hijo, mi hijo menor, Esteban, se incorporó al ejército para cumplir como soldado su servicio militar. Y siento el orgullo y la tranquilidad de saber que estará en una institución que cada día fortalece más su compromiso con los derechos humanos. Porque en materia de derechos humanos no admitimos excepciones ni términos medios. Vivimos recientemente unos hechos en el departamento del Cauca, donde, a pesar de una situación de orden público compleja y peligrosa, miembros de nuestra fuerza pública mantuvieron los más altos estándares de conducta, de disciplina, de respeto hacia la sociedad civil y hacia las comunidades indígenas, honrando su uniforme y honrando su compromiso con los derechos humanos. Colombia y la comunidad internacional valoraron y entendieron las lágrimas de un suboficial que prefirió la humillación de retirarse antes de empuñar sus armas contra la comunidad que juró defender. Ese es el modelo de unas Fuerzas Armadas forjadas para la protección, no para la restricción de los derechos. En Colombia han cambiado las cosas en esta materia, y por eso reitero que aspiramos, y lo digo con toda claridad y con toda franqueza, aspiramos a un tratamiento acorde con esas transformaciones. Aspiramos a que nuestros esfuerzos por lo menos sean reconocidos por los miembros de la Comisión y de la Corte, con quienes queremos trabajar conjuntamente para revisar y consolidar los múltiples y profundos avances del país en políticas de derechos humanos.
Y dicho lo anterior, ratificado nuestro compromiso absoluto con la protección y la garantía de los derechos humanos, quiero también manifestar que estamos comprometidos con la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es una de las conquistas jurídicas más significativas del siglo XX. Que no quede duda, señor presidente de la Comisión, de nuestra voluntad irrestricta de respetar los mandatos del sistema y de apoyar a sus instituciones y de apoyar su trabajo. El sistema, como lo conocemos hoy, es producto de muchos años de esfuerzo, de muchos años de trabajo conjunto de los miembros de la Organización de los Estados Americanos, una organización que nació aquí, en esta ciudad de Bogotá, y que ha sido dirigida por colombianos tan prestigiosos como el expresidente Alberto Lleras o el expresidente César Gaviria. Colombia ha sido parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde hace casi 40 años y es uno de los 21 países de América que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde 1985, cuando aceptamos dicha competencia, respaldamos al sistema en su universalidad, en su funcionamiento y en su administración. Lideramos la creación del Fondo Fiduciario Oliver Jackman, que garantiza la solidez financiera del sistema y el funcionamiento de la Comisión y también de la Corte. Por otro lado, en varias ocasiones, Colombia ha realizado aportes voluntarios para el fortalecimiento de la Comisión y de la Corte, incluyendo el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte, del cual éramos el único Estado contribuyente hasta el año pasado. Este año, además, en consenso con las demás naciones de la región, promovimos un incremento al presupuesto del sistema, consciente de sus necesidades financieras y de sus necesidades operativas. Tenemos en la Comisión y en la Corte a dos ilustres juristas colombianos, los doctores Rodrigo Escobar y Humberto Sierra, que son garantía de nuestro compromiso con el sistema. Y en cuanto al manejo de casos ante el sistema, quisiera destacar que Colombia ha atendido de manera prioritaria las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una demostración de que respaldamos su labor y de que tomamos muy en serio nuestras obligaciones internacionales. En este aspecto hay que decir que se requiere más interacción con las autoridades locales para lograr yo diría una mejor comprensión de los hechos y evitar situaciones que acaben debilitando la legitimidad de esas medidas. Igualmente es importante que el sistema revise las prácticas y revise los procedimientos para que se ajusten a realidades y que no sean zonas grises, que no sean indefinidos. Ahora bien, y aquí llegamos al centro del debate que fomenta este seminario. Los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios económicos del continente plantean nuevos y complejos retos que exigen un compromiso constante de todos los miembros del sistema. Y el sistema debe reflejar también esos cambios. Toda institución tiene que irse adaptando a las nuevas realidades si quiere subsistir. Por eso estamos convencidos de que llegó el momento de consagrar todos nuestros esfuerzos en mejorar el sistema. Debemos dotar a los órganos del sistema de herramientas más efectivas para que puedan responder a estos nuevos desafíos, que son tanto del sistema como nuestros, y para que tengan la capacidad de consultar las realidades diarias de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos, al enfrentar esos importantes retos. El proceso de reforma que hoy atraviesa la Comisión, en un diálogo enriquecido con los Estados, es crucial para consolidar procedimientos que se ajusten a las nuevas realidades de nuestros países y que permitan un mejor ejercicio de sus funciones en materia de promoción y de protección de los derechos humanos.
Y debo decir, como presidente y como demócrata convencido de la importancia del sistema, que hay que trabajar arduamente para evitar que el propio sistema llegue a excederse a la hora de aplicar sus procedimientos y sus medidas. Porque algunas veces, y lo manifiesto con toda franqueza, así lo hemos sentido en nuestro país. Y digo esto con todo el respeto, pero también con la autoridad que nos da ser uno de los países que más cree en el sistema y en su preservación, y que más se preocupa por su futuro. Ahí hay una gran tarea a poner en marcha, pues será sin duda uno de los factores esenciales para su fortalecimiento. Aspectos como el procedimiento de solución amistosa, el mejoramiento del sistema de peticiones y casos, los procedimientos y plazos en su manejo, y la definición clara de criterios en materia de medidas cautelares, son puntos fundamentales de este debate, que servirá también para mejorar la comunicación entre los diferentes actores y construir mayor confianza en el sistema. Somos conscientes de que ha habido voces en el continente que han expresado su preocupación respecto de que el proceso de reforma puede llevar a un debilitamiento de la institucionalidad interamericana. En lo que se refiere a mi país, a Colombia, no compartimos posiciones extremas en esta materia, pero sí consideramos que el ejercicio de reflexión, de autocrítica, de evaluación del sistema y de evaluación de la Comisión es sano para mantener el sistema y para fortalecerlo. De otra manera, su legitimidad podría irse debilitando, quedar en entredicho. Y en eso también debo ser claro: no queremos un sistema más débil. Repito, no queremos un sistema más débil. Todo lo contrario, queremos un sistema más fuerte, con el máximo rigor jurídico en las actuaciones de la Comisión, para garantizar tanto la plena vigencia de los derechos humanos en la región, como el reconocimiento de los esfuerzos de nuestros países para cumplir con nuestros compromisos. El foro que tenemos hoy en esta Universidad Javeriana es tal vez el primer espacio que se abre para dialogar sobre el futuro y el fortalecimiento del sistema, y nos honra muchísimo que sea aquí, en nuestro país, en Colombia. Y permítame por ello mencionar algunas otras acciones que hemos tomado. Hemos promovido el acceso a la información sobre el sistema, facilitando, por ejemplo, el intercambio entre autoridades judiciales nacionales y partes interesadas en los procesos. Tenemos una comunicación constante y fluida con la Comisión y con la Corte, que se refleja en la consonancia de las decisiones locales con los criterios de protección de los derechos humanos desarrollados por los órganos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Adicionalmente, a partir de la reforma del Estado que realizamos en este gobierno, gracias a unas facultades que nos dio el Congreso, a fines del año pasado, Colombia cuenta con una Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y esta agencia, que aquí está representada por el doctor Fernando Carrillo, está lista para apoyar los esfuerzos y los mecanismos de coordinación interinstitucional que nos permitan atender los casos de derechos humanos y garantizar una respuesta oportuna y efectiva a cualquier reclamo formulado en el sistema interamericano. Y hoy en este foro, ante mis compatriotas y ante los representantes del sistema interamericano, quiero ratificar nuestro compromiso con esos derechos fundamentales, con los derechos fundamentales, y muy especialmente, y lo quiero hacer aquí en presencia del padre Joaquín, con quien hace más de 30 años tuvimos una experiencia sobre este mismo tema, con la libertad de expresión. Reconocemos no solo como Estado, sino también como ciudadanos los avances en la protección de nuestros derechos humanos en todo el continente que ha logrado la Comisión a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. No podemos retroceder en esa labor que ha hecho y donde se ha avanzado gracias a esta relatoría, y por eso apoyamos su independencia financiera, sin perjuicio de que otras de las relatorías reciban
un apoyo mayor por parte de los Estados miembros. Antes de ser presidente de la República, como muchos de ustedes saben, tuve el honor de ejercer esa profesión que Camus es hermosa del mundo, el periodismo. Yo fui periodista durante muchos años. Hace ya más de un cuarto de siglo, siendo subdirector del diario El Tiempo. Presidí la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, en tiempos también muy complejos, tal vez mucho más complejos en la región. Recuerdo que tuvimos que ir a Chile a defender la libertad de expresión ante el propio Pinochet, en la época de la dictadura de Pinochet. Y no había en ello ningún sesgo político, sino un único objetivo: defender la libertad de expresión. Por eso también condenamos la censura ejercida en esa misma época en Nicaragua, por la recién victoriosa revolución sandinista. Las crónicas que escribimos con otro periodista, hermano mío, hermano Enrique, sobre la situación en ese país centroamericano, nos valieron recibir en el año 85 el primer Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Con estos antecedentes puedo decirles que mi fe en las libertades en general, pero en particular en la libertad de prensa, no es algo nuevo, es un compromiso que podría decirse de la razón y de la sangre. Por eso quiero ser hoy muy claro al decir que no compartimos la tentativa de combatir los importantes esfuerzos del sistema en la defensa de la libertad de expresión, ni medida alguna que conduzca a la reducción de su presupuesto, al ablandamiento o la disminución de las instituciones encargadas de velar por ello. En lo que se refiere a Colombia, nuestra postura de defensa y protección de la libertad de expresión no tiene ni tendrá fisuras, y hacemos un llamado para que su respeto sea el común denominador que comprometa a todos los pueblos de nuestro hemisferio. Colombia, con toda convicción, seguirá abanderando la defensa de la libertad de expresión como objetivo prioritario, que eso quede muy claro. Y apreciados amigos, la tierra que dio a la luz la Organización de Estados Americanos y a estadistas progresistas que dejaron su marca en el hemisferio, como el que mencioné anteriormente, Alberto Lleras Camargo, es y tiene que ser una tierra ante todo y sobre todo de libertad. Por eso hoy, con la bienvenida visita de los miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, me honro en reafirmar nuestra fe y nuestro respeto al sistema y a sus instituciones, que es equivalente a la fe y el respeto que tenemos hacia los derechos humanos y las libertades ciudadanas en general. Bienvenida sea entonces la reforma para fortalecer el sistema y para dotarlo de mayor legitimidad. Muchas gracias.